Bien, el otro aspecto que me gusta resaltar en esta especie de afirmaciones que parecen algo paradójicas, o que por lo menos intentan ir más allá de las apariencias de la realidad sobre qué entendemos habitualmente por mapas sociales, me gustaría insistir en la dimensión más sociológica de este asunto. Por eso digo que la sociedad representa a la sociedad. Lo importante es quién está construyendo los mapas y qué parte de la sociedad o qué otros colectivos o qué otras relaciones sociales está representando. Creo que se podría un poco sintetizar en estas tres posibilidades. Una es la posibilidad reflexiva, es decir, que una parte de la sociedad se representa a sí misma, por ejemplo, con los mapas cognitivos. Si Lynch les hubiera devuelto los mapas, hubiera dejado que la gente siguiera con esos mapas pensando sobre ellos, o Stanley Milgram, el psicólogo famoso, pues este tipo de mapas de construcciones en una hoja en blanco son muy reflexivas. Es cómo es tu vida, dónde consideras que están los mojones o los hitos más importantes, cuáles son tus trayectos, tus transectos o tus itinerarios habituales, dónde ves problemas o qué conflictos observas en las ciudades, etcétera, ¿no? Después estarían la perspectiva que he denominado heterónoma, o la heteronomía, que sería que una parte de la sociedad representa a otras partes de la sociedad. Y digo diferentes o desiguales por una razón muy sencilla, porque mi concepción de lo que es la sociedad es básicamente una jerarquía social en la que unos tienen más recursos que otros. Recursos económicos, recursos sociales, personas con las que tienen vínculos, recursos cognitivos, etcétera. Pero además en la sociedad, aparte de existir esta jerarquía y haber unos pocos arriba con muchos recursos y muchos con muchos menos recursos, también hay situaciones más o menos parecidas en las que tenemos diferencias. A veces son simplemente diferencias culturales, diferencias de estilos de vida o pequeñas diferencias, pues que unos tienen hijos, otros no tienen hijos, etcétera, ¿no? Pero más o menos estamos en estratos o en niveles semejantes. Pero evidentemente no es lo mismo representarte a ti mismo que representar a otros, ¿no? Y puede ser igualmente útil y necesario hacerlo. Lo que ocurre es que cuando son las élites, esto lo decía un sociólogo que a mí me gustaba mucho, Claude Grignon, decía que habitualmente la sociología consiste en que los ricos investigan a los pobres, básicamente. Las élites hacen siempre exhaustivos estudios de cómo viven los pobres. Y esto era también el trabajo de Engels. Realmente el trabajo pionero de Engels, ¿quién era Engels? Pues un empresario marxista y revolucionario, pero que a fin de cuentas hizo un análisis sobre lo mal que vivía el proletariado en Manchester, ¿no? Y esta tendencia es una tendencia habitual. Tenemos un gran conocimiento exhaustivo, porque es lo que las élites demandan siempre, de los problemas sociales de los pobres, de los inmigrantes, etcétera, pero casi nada sabemos de las élites, ¿no? de sus entramados, de sus cooperaciones, de sus ritos, de sus comportamientos, de su uso del espacio. Tienen unas vallas enormes, no nos dejan pasar, no hay información, no hay datos, hasta que salta una trama de corrupción y todo eso se sabe, ¿no? Pero mientras no sabemos prácticamente nada. Por lo tanto, un trabajo heterónomo y posible y positivo en los mapas sociales es conocer a esas élites o conocer a nuestros diferentes cuando viven en condiciones parecidas de trabajo, pero simplemente porque son distintos en algún otro tipo de comportamiento vital, ¿no? Y por último, pues hay una visión que podemos denominar dialéctica, que es representar las relaciones que existen entre distintos tipos de colectivos, las interacciones que pueden ser más o menos conflictivas, más o menos cooperativas a lo largo del tiempo, etcétera. Bien, no voy a entrar mucho en todas las teorías sociológicas que hay sobre el mundo y cómo funciona la sociedad y qué podemos entender por la sociedad y cómo trasladamos eso a un mapa, pero es la pregunta que tenemos que hacernos y eso es lo que me gustaría comunicaros. Tenemos que saber cómo es la sociedad, qué es la sociedad, cómo funciona la sociedad y por qué queremos trasladar algo de eso a un mapa y por qué queremos relacionar el espacio con estos comportamientos sociales o con fenómenos sociales, ¿no? Entonces, a mi juicio, y esto es a veces lo que me sirve también para criticar algunos mapas sociales que no me gustan mucho, lo que creo es que necesitamos saber cuál es el tipo de estructura social, cuáles son las relaciones jerárquicas, quién está arriba, quién está abajo, quién tiene más, quién tiene menos, quién está en situaciones más o menos parecidas, pero tienen diferencias de volumen o de comportamientos, etcétera, cómo cambian a lo largo del tiempo esas estructuras.
Y sobre todo, este es el elemento fundamental, y por eso me gusta mucho este colectivo de iconoclasistas, cuáles son los conflictos sociales que se producen en los distintos puntos de estas estructuras sociales. Lo que no vale es solamente estudiar siempre a los pobres y los barrios degradados y hacer mapas donde hay problemas, etcétera, ¿no? Es evidente que los conflictos están aquí y son conflictos casi siempre que atañen al conjunto de la estructura, porque están vinculando a unos colectivos con otros. Y además, como estamos hablando de mapas sociales, pues tenemos que en alguna medida reconocer el tipo de espacio que se está produciendo constantemente, que se ha producido en el pasado, que tiene preexistencias, como comentabas tú antes, que nos están influyendo constantemente o condicionando, por lo menos parcialmente, en las posibilidades de acción y de modificación de ese espacio en el futuro. Y todo ello no podemos evitarlo. Si hacemos mapas sociales no son solamente para representar, como el mapa anterior que he puesto del observatorio, que era simplemente las sedes de las empresas multinacionales, eso sería muy pobre. Necesitamos un análisis de todo eso. ¿En qué medida esas empresas multinacionales localizadas en el eje de la Castellana tienen una influencia no solamente aquí, sino en el resto del planeta, ¿no? En muchísimos otros países? ¿Qué representa? ¿Cómo influyen en la configuración de esos espacios que tienen alrededor? Es algo más que residir en un sitio y es algo más que tener una empresa, ¿no? O la sede de una empresa. Bien, decía que la sociedad representa a la sociedad y la puede representar de muchas maneras. Los mapas son una de las posibilidades, pero las estadísticas son otra posibilidad, es la que hacemos habitualmente los sociólogos, o los discursos, las palabras, la codificación de cualquier manera. Una codificación clásica del sistema capitalista, que pues es aquel en gráfico que no sé si debe ser de los años 20 del siglo pasado, seguramente, ¿no? En forma de pirámide social, pues con las élites gobernantes y las jerarquías dominantes arriba, ¿no? Este otro mapa, que es muy interesante, de hecho es una de las fuentes que conocía desde hace años, de pues, el trabajo que hicieron en Indymedia Estrecho para analizar todos los flujos migratorios, el control de fronteras y las cosas que ocurren en estos países de donde realmente procede una buena parte de la inmigración que viene a Europa, ¿no? Y aquí tenemos otra ilustración del colectivo argentino que mencionaba anteriormente, pues donde señalan aspectos conflictivos de la ciudad, con una iconografía muy de cómic y muy también de inspiración situacionista, pero al mismo tiempo muy popular, es decir, que llega muy claramente, que es muy fácilmente reconocible, es decir, no busca el formalismo artístico ni la pirueta artística del autor, sino que el mensaje y que la estética, los símbolos utilizados sean fácilmente reconocibles, ¿no? Y aquí están algunos de los símbolos que utilizan estos autores, estos activistas, podríamos decir, o comunicólogos, para colocar en los mapas. Es una de las técnicas que utilizan, que es primero hacer un taller de diseño de iconos, o bien traerlos prediseñados y luego que la gente los coloque y empiece a pensar, a escribir, a reflexionar sobre el significado de por qué en ese espacio y por qué las relaciones con ciertos colectivos de esos eventos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero tiene la ventaja o la particularidad de que es una especie de cronomapa social, ¿no? De ver cómo van cambiando las cosas y cómo se van construyendo mapas a lo largo del tiempo por el mismo colectivo. Es también de Indymedia Estrecho. Y ahora simplemente me gustaría señalar una de las referencias que con el grupo de investigadores con el que he trabajado durante muchos años, de Tomás Villasante y otros profesores e investigadores de la Universidad Complutense, que es lo que llaman redes sociales y conjuntos de acción. Cuando hablan de redes sociales y conjuntos de acción, realmente tampoco están haciendo mapeos en el sentido de coger un mapa oficial y en él localizar esas estructuras sociales, ese cambio social o esa producción del espacio, sino que están utilizando fundamentalmente un mapeo de esa estructura social. Y esa estructura social luego se puede llevar o no se puede llevar al espacio, ya depende de la orientación de cada uno de los equipos de trabajo. Pero lo que es interesante de estos mapeos de redes sociales y conjuntos de acción es que, por una parte, hay que identificar a los colectivos según distintos tipos de variables sociológicas, y aquí ya caben, según la perspectiva teórica de cada quien, muchas variables a utilizar: el capital, la cualificación, el sexo, la etnia, etcétera. Según las interacciones que se producen entre estos actores, que se podrían codificar con mucho detalle,
pero también se pueden codificar de una manera analítica más o menos operativa para poder trabajar con colectivos con distintos niveles de conocimiento. La forma más sencilla o más clara de codificación podría ser esta: vínculos fuertes o débiles, de alianza o de conflicto y de indiferencia o de oposición. Aquí, sin embargo, el ejemplo que he puesto no tiene nada que ver. Es un ejemplo de los mapas que hicieron cuando distintos colectivos de movimientos sociales de Barcelona criticaron el Fórum 2004 y elaboraron una serie de mapas muy interesantes también sobre las conexiones de las empresas, sobre la sostenibilidad, la insostenibilidad del Fórum, que era un fórum sobre la sostenibilidad. Y después está lo que llamaríamos conjuntos de acción, que serían las agrupaciones existentes o posibles entre colectivos y modelos de relación social. Bueno, se ve mucho más claro aquí. Como veis, el mapa lo he puesto de fondo porque, ya os digo, depende de la perspectiva. Puedes trabajar con mapas donde se piense ese espacio producido o no. Se puede trabajar simplemente con intentar construir estos modelos, identificar a los distintos actores y ver los agrupamientos que existen entre distintos colectivos. Élites, organizaciones sociales más o menos formalizadas, personal técnico, expertos, comunicadores informales y bases sociales más o menos desorganizadas. Este es un ejemplo de un mapa de redes sociales que se elaboró en el Patio Maravillas el año pasado, donde veis la cantidad de colectivos que se fueron identificando. Sería muy... No, vamos, casi ni se lee muy bien, pero bueno, desde asociaciones de vecinos, partidos políticos, gente de la cultura, vecinos, etcétera, se van identificando pues con nombres que puedan ser fácilmente reconocibles. Y después, en una siguiente etapa, pues se van trazando los agrupamientos más o menos favorables, desfavorables, de aproximación, de distancia, de oposición, para ir construyendo algo, lo que sea, una asamblea, una reivindicación, cualquier cosa. Pero es una forma de aproximación también de trabajo colectivo al mapeo social, ¿no? Y en las últimas diapositivas he señalado también, bueno, otro mapa del Fórum donde, como veis, hay mucho texto. Es decir, porque los iconos no son suficientes para explicar el conflicto. Los iconos es una simbología muy rápidamente inteligible, pero que esconden detrás una serie de hechos, de datos, de procesos que a veces es necesario explicar con un texto ad hoc. El mapa de las migraciones en el Estrecho de Gibraltar, como veis, está invertido dentro de esta tendencia que os decía que ha marcado un poco desde los años 70 de intentar ver las cosas desde otro punto de vista, y vemos que el Magreb está arriba y la Unión Europea abajo. Bueno, pues señala a las empresas, señala a los controles policiales, en fin, una serie de fenómenos añadidos. Estos mapas que se suelen hacer en este caso con procedimientos informáticos y todo el mundo ahí con ordenadores y tal, también es cierto que tienen una cierta voluntad estética, una voluntad de provocar que la gente se active, que piense sobre ello. Es decir, el mapa no es la finalidad en sí mismo nunca, ni siquiera la composición estética es una finalidad en sí misma, nada más, aunque es cierto que puede ayudar al impacto o a la provocación. Este es uno de los del Observatorio Metropolitano, donde se señalan, a modo de ejemplo de lo que he indicado antes, conflictos específicos en la ciudad o alternativas que se están produciendo, iniciativas sociales para, posteriormente, imagino, pues que habría que intentar ver qué coincidencias o qué relaciones de afinidad o indiferencia o de oposición existen entre ellas. Aquí tenemos finanzas solidarias, grupos de consumo, hack labs, centros sociales, movimientos sociales vecinales, territorios de movimientos, no sé qué pone, de barrio, movimientos por la vivienda y radios alternativas. Por supuesto, los mapas cambian y desde que se elaboró hasta la actualidad, pues por ejemplo, V de vivienda probablemente habría desaparecido prácticamente, ¿no? Y los mapas necesitan actualización constante.